Tenemos con nosotros a Antonio Tejera. Él es catedrático de la Universidad de La Laguna de Tenerife y además es experto en arqueología. Él nos va a hablar un poquito de lo que tenemos en La Joya, porque también ha estudiado de primera mano lo que tenemos en La Joya, y nos lo va a contar a través de Zoom porque estamos en directo con él desde Canarias, Huelva. Buenas tardes, noches, Antonio, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, noches, efectivamente. Aquí es una hora menos, como yo decía de broma, como si fuese Portugal o si fuese Londres. Y entonces también conviene acostumbrarse que el Guadiana, que nos separa también en una hora de diferencia, aunque sea una paradoja curiosa. Debo decir para comenzar, porque estas cosas son siempre interesantes para ubicar lo que voy a decir de inmediato. Yo tengo una vinculación con Huelva desde el año 76, del 76 al 79, que fui profesor de prehistoria en el Colegio Universitario de La Rábida, que esos estudios empezaron precisamente ese curso, y tengo con Huelva, desde el punto de vista arqueológico, pues una vinculación muy especial. Que a lo largo de los años, por distintas circunstancias, de vuelta a mi tierra, pero sin perder la otra tierra, porque uno a veces es capaz de amar dos cosas a la vez, me quedé siempre con el interés y la necesidad de conocer en profundidad los estudios que había hecho en su momento Juan Pedro Garrido Rois, que ya no está con nosotros, y su esposa Elena María Horta. No hace falta decir que el hallazgo de esta necrópolis en la década de finales de los 60 y comienzos de los 70, en el sentido más genérico, significó un aldabonazo extraordinario en el conocimiento de la cultura tartésica en el occidente peninsular. Hasta el extremo que, sin menoscabar, por supuesto, el tesoro del Carambolo, que es otro mundo que va por otra vía y que, como todo el mundo sabe, se halla a finales del siglo, finales de los años 50, el año 59, el lugar emblemático, desde mi modesto punto de vista, que marca de manera definitiva la arqueología tartésica en su verdadera dimensión, es precisamente este yacimiento, que viene de alguna manera a complementar el hallazgo de la ría de Huelva, de las famosas espadas de bronce y todo el conjunto de hallazgo de bronce, como sabemos, de la ría, que era tartésica, o que es tarteso, para entendernos, pero que en aquel momento no se entendió debidamente como porque era lógico que así fuera. Pero por el contrario, el hallazgo de la joya, en el cabezo de la joya, que es un hecho, como digo, singular, lo que significa no es nada más y nada menos que corroborar lo que desde finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, George Bonsor en toda la zona de Carmona había descubierto y había ido, diríamos, publicando poco a poco. Pero desde ese momento hasta que empiezan las excavaciones de la joya, del cabezo de la joya, hay todo un vacío, por decirlo de alguna manera, en la que sí se hablaba de Tarteso, de la cultura tartésica, se hablaba del Tarteso orientalizante, es decir, de esa etapa, desde mi punto de vista, que es la fase de Tartesos en la que ya entra en conexión con el mundo griego y con el mundo fenicio, que genera una peculiaridad tan singular que precisamente el paradigma es el cabezo de la joya, desde mi punto de vista. Después han venido otro tipo de cosas, por supuesto, pero sin este elemento de referencia que es, así lo explico yo, o así lo entiendo yo, el engarce de lo viejo, por decirlo de alguna manera, con lo nuevo. El que catapulta definitivamente todo lo que es ese mundo que hoy hablamos con toda naturalidad de la cultura de Tarteso. Yo personalmente, y como otros investigadores, pero yo personalmente, porque estoy hablando yo y por tanto tengo yo, diríamos, que defender mi postura, ¿no? Tengo la referencia, como ya digo, otros muchos colegas con las que yo participo, que hay dos etapas en el mundo tartésico, una fase más antigua, que está representada en Huelva, entre otras cosas, con el conjunto de los bronces de la ría de Huelva, ¿verdad? El depósito de la ría de Huelva, que ese es su nombre, ¿verdad? Y esta otra etapa, y la que de verdad lo define, toda esa segunda etapa, con todos esos elementos culturales donde se mezcla lo antiguo con lo moderno,
que ese es el otro valor importantísimo de este yacimiento, desde mi modesto punto de vista, está precisamente en Huelva. En Huelva, pues, y en este caso en el Cabezo de la Joya, es el punto en el que se produce esa síntesis de lo viejo y de lo nuevo, es decir, de Tartessos, sin ningún inconveniente para hablar de lo que tenemos entre manos, de eso que se ha llamado el enigma de Tartessos, que no es ningún enigma. Yo creo que es un hecho perfectamente definido, con todas las dudas razonables que tenemos, por supuesto, sobre ello, que queda mucho camino por andar, como diría don Antonio Machado, pero en ese caminar nos va llevando por buen camino, y ya digo, como es una referencia, el Cabezo. Entonces, claro, con todo este movimiento que se ha producido, con esas supuestas o posibles o futuras construcciones de esos grandes mamotretos, pues me parece que es una buena oportunidad para sacar a la luz que ese lugar tiene ese valor extraordinario, singular, a su modo, que allí no están esos restos arqueológicos tal como se encontraron, no, están en el museo. Uno camina un poco más y se va a la avenida Sundheim y ve perfectamente, por ahora, porque luego después seguramente lo tendremos en la Plaza de las Monjas según las cosas vayan caminando, ¿verdad? En ese edificio de tradición clásica que es el Banco de España, ¿no? Banco de España. De modo que quiero que quienes nos escuchen, nos vean, etcétera, tengan muy presente esto que les estoy diciendo. No se trata de una cuestión de algarada, no se trata en ningún caso de una perreta de supuestos ecologistas o de supuestos inventores de una realidad inexistente, de supuestos... No. Se trata de hechos bien contrastados, bien documentados, y que es digamos, un referente en la topografía de la ciudad, por supuesto, como lo es y lo fueron los otros cabezos que han desaparecido, como todo el mundo sabe, pero que desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la cultura en general, desde el punto de vista de lo que significa, diríamos, en el desarrollo del conocimiento del mundo antiguo, de esas 4 grandes etapas del mundo tartésico, del mundo griego, del mundo fenicio, del mundo ibero, por supuesto, claro, y del mundo romano, digamos 5 para ser más preciso, el Cabezo es un símbolo. Es que hay que considerarlo desde esa perspectiva, por lo menos así es como yo lo he entendido, ¿no? Ahora que tenemos en ebullición, porque esa podría ser la expresión, y espero que a punto ya de que se termine definitivamente, una revisión que se ha hecho Clara Toscano, yo la he acompañado, y Juan Campos también, ¿verdad? Y después, por supuesto, otra serie de colegas. Yo creo que ahí puede servir, diríamos, como otro hito complementario donde los ciudadanos pueden, si no leerlo, porque a lo mejor esas cosas pueden resultar difíciles diríamos, de asumir, por lo menos una base documental a partir de la que otras gentes con otras perspectivas y con otras ideas, con otros criterios pedagógicos, puedan explicar a la sociedad que tiene necesidad de ello, que tiene a su vez la obligación de saber todo eso. Y yo creo que desde mi punto de vista, haciendo positivo lo negativo, que yo siempre busco lo hago positivo lo negativo, esto puede ser, entre comillas, una oportunidad para que la sociedad se conciencie de la necesidad de que esto tiene que ser preservado con esos criterios a los que me he referido. Eso es. Porque creo que hay algo, Antonio, que ha fallado a lo largo, y lo hablábamos también con Clara en estos días, que hay algo que ha fallado en esa cadena, ¿no? Desde los años 70. Porque todos nos hemos criado en Huelva y hemos oído hablar de las joyas de algún modo u otro, pero quizás desconocemos lo que realmente venimos conociendo, y desgraciadamente en estos días a base de fuerza, por así decirlo, y a base de empeño en los que hacemos entender la arqueología de una forma, ¿no? Porque precisamente es lo que usted decía. Yo me encargo en coger esas tesis, por ejemplo, doctorales, o nos encargamos en Arquehuelva de hacer eso y traducirlo, por así decirlo, a un lenguaje mucho más coloquial y a un lenguaje mucho más accesible y que todo el mundo lo conozca. Pero quizás ha sido eso, ¿no? La falta del conocimiento y del valorar lo que tenemos, porque es tan intrínseco, lo tenemos tan intrínseco en nosotros que no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y tienen que llegar gente como usted o como Esther para hacernos abrir los ojos y verlo, ¿no?
Hay una cosa, Jorge, que me parece importante y que yo creo que en eso tenemos que concienciarnos todos los que nos dedicamos a este mundo. Eh, yo siempre he tenido muy claro, no desde ahora recientemente, sino desde que me he dedicado a este mundo, de la necesidad de la divulgación del conocimiento. Hay, desgraciadamente, un San Benito que se cuelga indebidamente a las personas que tanto oralmente, en conferencias, reuniones, en fin, no sé cómo digamos, en agrupaciones, ¿verdad? En ámbitos sociales de todo tipo o por escrito, hayamos tenido la tendencia a la divulgación, ¿no? Nos han puesto la cara colorada, a mí no, porque a mí eso no me pone la cara colorada, pero han creído de ponernos la cara colorada para minusvalorar ese hecho. Y cuando llega el momento, de verdad, como es este caso, de que la sociedad no ha respondido debidamente, la sociedad le dice, mire usted, yo no sabía que eso existía. Mire usted, yo no sabía de la importancia de eso. Mire usted, a mí nadie me había dicho nada de eso. Yo desconocía completamente todo eso. Yo no sabía que eso tenía tanta importancia. Y por ahí podemos seguir en toda una cadena de agravios y de desagravios al mismo tiempo. De modo que ¿somos nosotros culpables en parte de ese tipo de cosas? En parte sí. Claro, yo no puedo asumir, en mi caso concreto, yo no puedo asumir toda la responsabilidad, evidentemente, de tener que hacer, además, además de hacer una investigación en su caso, o de escribir un libro en su caso, digamos, entre lo que se puede llamar alta divulgación, etcétera, pero que entre todos hemos tenido esa culpa, sí. Los responsables digamos, de divulgar a unos niveles que yo no sé divulgar, a unos niveles, digamos, pedagógicos de niños, pues a lo mejor de 8, 10 o adolescentes de 15 o 16 o 17 años, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Pero si tampoco nosotros somos capaces de expresárselo a los posibles divulgadores con términos y con conceptos y con ideas que puedan ser asumibles, pues también nosotros estamos incurriendo en esa responsabilidad. Eso es una cuestión que tenemos que tenerlo en cuenta de cara al futuro, porque es que si no, sucede con eso y sucede con otro tipo de cosas. Es decir, una persona va por el campo y se encuentra a lo mejor con algunos tipos de vegetaciones muy, digamos, muy singulares, pero él no sabe que aquello tiene un valor singular y un valor extraordinario, y por tanto le da igual arrancarlo aquello de aquel sitio, o yo qué sé. Ahora, si alguien me dijera, no, mira, este tipo de aves es una cosa muy singular, este tipo de árboles son una cosa muy singular, este tipo de arbustos es una cosa muy singular, este tipo de plantas, pues naturalmente no solamente yo tendría un cuidado especial en atenderlo y en conocerlo, sino yo sería el primero que ayudaría para que esa situación digamos, no incurrir en ese tipo de cosas. De modo que creo que, y eso además tenemos que asumirlo todos, ¿no? Es decir, esta labor o estas labores no es, por favor, una labor, es que los arqueólogos, no, mire usted, los arqueólogos no, es un problema de que si los arqueólogos están subidos en la parra, pues hay que bajarlos de la parra al suelo, ¿no? Si nos subimos a la parra, pues que nos bajen a la parra, ¿no? Yo no me considero que estar subido a la parra porque yo me he dedicado a hacer, he hecho esa divulgación. El otro día en una tesis doctoral que estaba yo de presidente, relacionado con cuestiones de patrimonio, lo recordaba. Cuando yo vine de nuevo a Tenerife y desde el año 79, no sé si fue creo que el curso 84-85, por un azar que ahora no viene al caso, y yo estuve durante todo un año, una vez a la semana, divulgando por la radio sobre las culturas de las Islas Canarias, claro que nada tiene que ver con ese otro mundo. Y bueno, era una cosa extraordinaria, la gente llamando por teléfono, preguntando, etcétera, con un interés verdaderamente, no sé cómo decir,
especial, esa es la palabra, no se me ocurre otra, es una cosa especial. De modo que en ese sentido yo creo que estas son buenas oportunidades. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de la divulgación y hablamos de los libros, pero nos olvidamos de algo en los cuales tenemos algunos referentes. Me voy a explicar. Si nosotros vamos al Museo Arqueológico Nacional ahora, en Madrid, en la calle Serrano, ahora, con las nuevas transformaciones, o vamos al Museo Arqueológico de Alicante, son los que yo más recientes tengo en la mente, esos museos están hechos con criterios pedagógicos. Es decir, que una persona entra a ese lugar y entiende porque se lo explican con mucha claridad y diríamos a su entender. De modo que esa otra, en la labor no se queda solo en la divulgación de un libro que se pueda hacer o de unas conferencias aisladas. No. Los museos tienen, ellos lo saben, y no es ninguna crítica, sino todo lo contrario. En el caso de Huelva hacen una labor estupenda y me doy fe de lo que estoy diciendo, en el sentido de esa divulgación y ese conocimiento. Los museos son una fuente inagotable de la transmisión del conocimiento. En todas las formas posibles, desde la explicación de una pieza determinada, de cómo se fabricaban los objetos de barro, o en su caso de piedra, o en su caso de metal, ¿no? Es decir, uno ve una espada, y una espada de bronce, y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿y esto con qué material está hecho? ¿Y cómo es ese material? ¿Y cómo se funde esta tal? Y empieza uno tiene que empezar a hacerse todas esas preguntas y lo tiene que tener delante, porque si no, uno ve una espada y dice, sí, una espada, y es la espada de Lanzarote, de los de la tabla redonda. No. Es que aquí también son una espada, es la espada del Cid. Y yo, no. Es otra espada, ¿no? Es decir, ¿y una espada y qué? O sea que si la espada no va acompañada de todo lo demás, pues entonces resulta que al final nos quedamos con una espada que es de la depósito de la Ría de Huelva, pues sí, que es la del Cid, porque uno lo que sabe, ¿y cómo sabe uno diferenciar si es la espada del Cid o si es la espada de los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Por poner un ejemplo así sobre la marcha que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero te quiero decir que me parece que esto es un esfuerzo muy importante, y a veces, sin darnos cuenta, los propios arqueólogos nos hemos derivado pensando que en la excavación empieza y termina todo. No. Después de la excavación es cuando empieza todo. Claro. Se le podía dar la vuelta al argumento y decir, no. Es justo empieza todo cuando se acaba la excavación. Claro. Es que es lo sorprendente, pero supongo que también, a ver, obviamente la parte arqueológica está obviamente excavando, luego se tiene que ir al laboratorio, que son casi más meses que en la propia excavación, hacer esa memoria y hacer todo ese trabajo. Hay parte de esa divulgación que obviamente va intrínseca y es necesaria y obviamente los grupos arqueológicos lo hacen, pero desde la sociedad y a nivel también instituciones, y todos sabemos, Antonio, que en Huelva hay, no sabemos si llamarlo mano negra o qué, pero que nos tienen como apretados del cuello a muchos niveles, ¿no? Y entonces a nivel, por ejemplo, en el museo me consta que la presión es máxima en cuanto a ese tipo de cosas y que no tenemos esa libertad que pueden tener pues otras provincias, incluso de Andalucía mismo, ¿no? Que es como que por parte de quien se debe, pues se mira para otro lado y carecemos incluso de una persona que conserve esas piezas desde hace 3.000 años estaban enterradas y ahora lo tenemos en nuestros museos, ¿no? Pero es lo que decimos, yo supongo que es eso, es un pasito que vamos andando y creo que Huelva está despertando en ese sentido y somos muchos los que queremos mostrar esa parte de Huelva, ¿no? Porque en Huelva tenemos mucho que difundir y se ha hecho durante toda la historia, pero hay un eslabón que se nos ha perdido y es ese, ¿no? El conectar con el ciudadano de a pie. Yo creo que efectivamente, como dice Jorge, yo dije que las cosas empiezan cuando se termina la excavación, porque efectivamente yo lo he obviado, claro, que es todo ese proceso complejísimo que va de todo lo relacionado con las piezas, la analítica, en todos los sentidos de la palabra, hoy con analíticas físicas, químicas, orgánicas, biológicas, en fin, etcétera, con toda una gama enorme que hoy con los que hoy manejamos hasta las cosas más insospechadas para de ello obtener esa información.
es incluso esas cosas, muchas de esas cosas, y es muy importante esto que acaba de decir Jorge precisamente, muchas de esas cosas es la sociedad desconoce que para que una información llegue o se pueda, digamos, salir del ámbito estrictamente del laboratorio de un museo, que es a donde van a parar las piezas de esos de tal, lleva un tiempo enorme hasta que se publicita, ¿verdad? Pero incluso en esa parte habría que hacer un trabajo pedagógico. Tengo en la mente, como tenemos todos los que nos dedicamos a este mundo, y yo concretamente porque me interesa por otras vías, lo que ha hecho Agustín Azcárate, que es catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco en Vitoria. La Catedral Vieja de Vitoria empezaron a excavar con criterios de lo que se llama arqueología de la arquitectura, y entonces no es cerrado por obras, sino abierto por obras. Abierto por obras. Y en ese abierto por obras, entonces la gente estuvo viendo, observando, contemplando y aprendiendo, etcétera, todo el proceso de excavación, todo el proceso de, digamos, de trabajo de cada una de esas cosas. Eso, Antonio, con lo cotillas que somos y lo inmediato que necesitamos todo, y las redes sociales, ¿no? Deberíamos exacto. Y sin embargo se hace todo lo contrario, se oculta. Yo he ido por Huelva hace poco y se oculta la excavación arqueológica cuando de pequeño me invitaban con el colegio a ir. O sea, quizás yo no me hubiese enamorado de la arqueología si no hubiese ido con 7 años a la calle Méndez Núñez a ver el maravilloso santuario de la calle Méndez Núñez o al museo y ver ese carro que está un poquito diferente a la versión que actualmente, que ahora hablaremos de él, ¿no? Pero a mí yo ese carro lo vería con 7 años y lo tengo en mi cerebro marcado para siempre. Efectivamente. Entonces, y yo me acordé ahora, Jorge, ya que yo citamos lo de abierto por obra, me estaba acordando de las excavaciones de Atapuerca. Atapuerca se ha transformado, como todo el mundo sabe, en un referente arqueológico importantísimo en la etapa más antigua de la arqueología, en la etapa más antigua del proceso de la evolución humana, en la fase de los homínidos, ¿verdad? En todo el proceso de la evolución humana, que existe además un museo en Burgos relacionado con ese mundo, que la gente puede a su vez visitar las excavaciones. Pues yo no sé cuántos años llevan ahora, pero muchísimos años. Y está, como digo, también en este caso no cerrado por obras, sino abierto por obras, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, yo creo que esas circunstancias me parece que son importantes, y a lo mejor nosotros, ya digo, tenemos también que cambiar el chip de estar cerrados a cal y canto, efectivamente, de lo que es la excavación, que eso ha sido otra etapa. Pero yo creo que en el fondo es normal que las personas y la investigación en general va cambiando a lo largo del tiempo y se van produciendo transformaciones en los criterios de cómo se entendían las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay que asumir que esa circunstancia se ha producido y que ahora estamos entrando en un ámbito completamente distinto. Cuando yo tendría esa misma edad, 7 u 8 años, me llevó mi madre en Santa Cruz, en Tenerife, y donde el museo, no estaba el museo arqueológico que hoy se conoce, estaba en otro lugar distinto, y yo vi una momia por primera vez, y a mí aquello me impactó muchísimo, ¿no? Creo que la vi 1 o 2 veces, me impactó muchísimo, como el discutido carro de la joya, que a lo mejor es otra cosa distinta y más importante, pero eso ya lo iremos viendo. Pero en cualquier caso es un hecho, sea lo que sea y se proponga lo que se proponga, como se verá en el próximo futuro, es el hecho de algo singular, es la singularidad. Y eso es lo que me parece importante, que una persona ve un objeto que no solamente no es algo que no conoce de manera diaria, sino que no tiene nada que ver con lo que está acostumbrado a
a que le enseñen en sus libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que yo en ese sentido soy muy optimista, sinceramente. Yo creo que me parece que poco a poco todos, toda la sociedad está entrando en una dimensión, digamos, de acercamiento a las cosas de otra manera. No digo que no haya rezagados, claro que lo hay. No digo que no haya puntos negros, claro que los hay. No digo que no haya situaciones de avances y de retrocesos, claro que los hay. Pero me da la impresión, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo, que sí que se está produciendo poco a poco un cambio de criterios, un cambio de entender las cosas. Y si todos estamos en esa misma línea, todos empujamos en ese mismo sentido, ¿no? Hemos discutido mucho en el caso, por ejemplo, de Tenerife, si se dice o no se dice dónde está un tipo de yacimiento. ¿Se dice o no se dice? ¿Se da la publicidad o no se da la publicidad? Pues al final, sin darlo científicamente a la publicidad, ya hay alguien que termina por llegar al lugar y comportarse con el yacimiento no por la vía correcta de tener una información precisa y veraz, sino por la vía malinterpretada por otro lado, precisamente o quizás por haber ocultado en origen esa información. De modo que aquí es un tema muy complejo, cuidado. Pues sí. Es muy complejo, pero hay que asumir, yo soy de los que asume, que en cada momento, igual que a los hijos y a los alumnos, etcétera, hay que decirle las cosas con toda claridad, ¿no? Claro, estamos viviendo en un ámbito donde los políticos nos están mintiendo constantemente. Estamos rodeados de políticos mentirosos. Y a la cara, que es lo peor. O dicho en fino, de políticos embusteros, ¿verdad? De mentirosos compulsivos, ¿verdad? En general, cuidado, no estoy señalando a nadie, en general. Y entonces, claro, si lo que nosotros tenemos es que decirle a la sociedad y a cada gente, no solamente no estarle ocultando, sino decirle las cosas como son, decirle la importancia de cada cosa, el valor cultural de aquello, decírselo. No, es que a lo mejor si se lo dice, no, si se lo dices con claridad y con precisión, ¿verdad? La gente entiende perfectamente las cosas. No le esté usted ocultando las cosas, dígaselo con absoluta claridad. Dígaselo con absoluta claridad. El sangre, sudor y lágrimas que dijo Churchill, que por cierto ya lo había dicho Eurípides, por cierto, ya lo había dicho Eurípides, ¿no? Ya lo había dicho Eurípides en el siglo V a.C., pero en fin, se lo dijo con toda claridad. Sangre, sudor y lágrimas, que es lo que había que soportar en el avance de la barbarie del nazismo en la Gran Bretaña, ¿no? Y se lo dijo con toda claridad para no estar engañando al personal. Pues a nuestro modo también nosotros tenemos que decir, mire usted, esto es un objeto valiosísimo. Y entonces, si es un objeto valiosísimo, la gente tiene esa atención especial. Que la gente sabe que las meninas es un objeto valiosísimo, lo saben perfectamente, pero lo saben antes de llegar a la planta noble del Museo del Prado, y por supuesto estando en el Museo del Prado y después del Museo del Prado, ¿no? Hombre, que haya alguien que se le ocurra tratar de hacer alguna barbaridad. Hombre, siempre lo hay alguna barbaridad, no nos olvidemos de que pasó con la Gioconda, ¿no? en el Louvre, ¿no? Eso es inevitable, claro, alguna cosa de tal. Pero el 90 y no sé cuántos %, la gente lo que desea es que le digan el valor de las cosas, lo que significa, el interés que tiene, el por qué significa todo aquello, etcétera. No se les debe estar ocultando nada en ese sentido, sino todo lo contrario. Esa es mi opinión. Y si su opinión es la general, no, yo no sé lo que opinan los demás. Yo digo esa es mi opinión. Sí, nos hemos estado dando cuenta a lo largo de todos estos días, ¿no? Que no es una desgana generalizada, sino un desconocimiento generalizado. Es decir, no podemos salir a la calle a proteger algo, a defender algo cuando realmente no conocemos lo que hay, ¿no? Porque sí, se nos han hablado eso de los carros zoomorfos, del carro, de ese ajuares de la joya, pero es que lo que la gente no entiende es que no hay, o sea, en esos ajuares no hay un, por así decirlo, parangón, es decir, no hay un símil entre los ajuares de la joya y en toda Europa o en toda España. Nos tenemos que ir a eso, nos tenemos que cruzar el Mediterráneo, irnos a Chipre, irnos a otros países donde realmente son los que coexistían con nosotros en esa época, ¿no? Entonces, esa importancia, el ver ese jarro con cabeza de cierva,
y con el caballito, o sea, o el jarro con la flor de loto. Son cosas que si nosotros vemos un jarro de bronce, pero quizás nos falta esa cosa, ¿no? De que alguien nos haya explicado realmente y gracias a esa conferencia maravillosa que tenemos en YouTube, en la que usted habla de todo ese ritual, ¿no? Desde la Grecia clásica, que son los primeros textos que por así podemos decir y podemos tener, y que corresponden al milímetro y que corresponden todos esos ajuares al milímetro con los ajuares que tenemos en la joya, ¿no? Entonces, es eso, es esa gozada de poder decir, es que lo que tenemos en Huelva es casi único, ¿no? Al igual que tenemos casi los primeros símbolos de escritura, tenemos unas ciertas cosas, o la cerámica propiamente griega fabricada en Huelva, unas ciertas cosas que no hay en otras, ya les digo, que no tenemos otros parangones ni otros paralelismos en toda la península, ¿no? Entonces ese desconocimiento es lo que más nos duele, ¿no? Yo le decía a Jorge, en algún momento había hablado con mis colegas en alguna ocasión y sobre todo con Clara Toscano sobre estas cosas. Le digo, ahora esta es una oportunidad para diríamos, tener una visión de conjunto de todo lo que... Es decir, Huelva, entre comillas, entiéndase lo que voy a decir, Huelva, lo que es Huelva, los 7 cabezos de Huelva ya desaparecidos en su mayoría, desgraciadamente, es decir, entiéndase, toda Huelva es la base de un museo. Es que, es decir, por decirlo de alguna manera, es que la joya medio llenó el museo, por decirlo de alguna manera, cuando se inauguró en el año 78, no me acuerdo ahora la fecha exacta, en el 73, me parece que fue el 73, sí, me parece que fue el 73, el 73 me parece que fue, si no recuerdo mal ahora, ¿no? Creo que fue el 73. En el Congreso Nacional de Arqueología, fue el 73, si no recuerdo mal. Bien, es que el museo llenó, la joya, lo dije al revés, la joya llenó el museo. Justo, 12 de octubre del 73. 12 de octubre del 73. En octubre era efectivamente que yo vine la primera vez que yo fui a Huelva, fue precisamente a ese congreso, sabía que era en octubre, pero no me acordaba exactamente cuándo. El 12 de octubre, que es el día singular para Huelva, claro, lo sabe, ¿no? Es evidente, ¿no? Y del 73, efectivamente, porque después el 74 me vine yo a Sevilla, efectivamente, exacto. Bien, pues medio museo lo llenó, estaba en aquel momento de director, ya desaparecido y recordado, mi buen amigo don Mariano del Amo y de la Era, ¿verdad? Y entonces se llenó medio museo con la joya. Es que claro, y eso, cuando uno ve todos esos elementos conjuntos de la joya, como muy bien ha dicho Jorge, que no estaban casi todos los productos, todos los objetos en este caso, productos se puede decir igualmente, claro, todos los objetos, dice, pero Dios mío de la vida, ¿y esto dónde está? Dice, ¿dónde? En ningún sitio que no sea Huelva. En ningún sitio que no sea Huelva. ¿Que hay una cosa aislada no sé dónde? Sí. ¿Y otra en no sé qué sitio? Sí. Pero el conjunto que hay allí, ¿dónde está? Dice, tiene usted que venir a Huelva. ¿Usted lo quiere ver? Pues cójase el metro, digo el tren, cójase el autobús, ¿no? O camioneta, ¿verdad? Eso es, o el barco, coche, o camioneta, o camioneta, y usted lo ve en Huelva. Ah, y entonces cuando quiero ver el tesoro del carambolo, vaya entonces a Sevilla. Pero si quiere ver todo ese conjunto extraordinario, singular y distinto a todo lo que lo hay, como muy bien ha dicho Jorge antes, tiene que venir a Huelva. Punto. Y se terminó. Luego después se toma una jamba o se toma una cerveza, o claro, eso es otra cosa distinta. Eso ya es un complemento añadido, o si quiere se va a Punta Umbría a bañarse, ¿verdad? Eso es un añadido complementario, o si quiere ir al Rocío. Pero desde el punto de vista arqueológico, se tiene usted que venir a Huelva. No le queda más remedio. Porque en relación con el depósito, parte de ese depósito lo puede usted ver en el Museo Arqueológico Nacional, porque se llevó después de que se descubrió en los años 20, ¿no? Y la parte que está en Huelva, claro, pero el otro conjunto de estos elementos que llamamos tartésico orientalizante o ese mundo tal, bueno, eso allí, es que no está en otro sitio, que lo vamos a hacer. Si lo quiere ver, lo tiene como que ver. Totalmente. Desde mi desconocimiento, se ha encontrado en esta Grecia clásica, por ejemplo, en estos escritos, ¿no? Que hablamos de tragedia griega, pero que corresponde o puede corresponder un poco con la realidad. Se han encontrado, por ejemplo, en otras necrópolis a lo largo del mundo estos ajuares que hablan estos textos o tal,
¿O corresponde solamente con lo que tenemos en Huelva? Que casualmente es No, lo no, que no, digo, no. ¿no? Corresponde casi Sí, sí, al sí. milímetro lo que usted dice en esa conferencia, Ah, sí. casi con los ajuares que tenemos aquí, ¿no? El, la comparación que yo hago, efectivamente, claro, efectivamente. Yo tengo una fijación con el mundo griego y con el mundo clásico en general, y en particular con el mundo griego. Y entonces, leyendo las tragedias griegas, mm, y mejor dicho, releyéndolas, leyéndolas completas y releyendo las tragedias griegas, me encontré con algo que yo ya sabía, pero que no lo había leído, diríamos, con esa orientación, ¿no? Y es todo lo relacionado con el modo de la tradición funeraria que reflejan las tragedias griegas, que no es nada más que el mundo funerario griego tal cual. No se trata, digamos, de una creación literaria, como pudiera parecer, sino todo lo contrario. Se están reflejando, perdón, hechos reales. Del mismo modo que Aristófanes, el famoso comediógrafo griego del siglo V antes de Cristo, refleja en sus comedias, no sé si son, bueno, 20 y pico, no recuerdo ahora de memoria, o quizás sean menos, no sé ahora de memoria, porque a veces la memoria falla en este caso, refleja clarísimamente hechos reales perfectamente contrastables con la arqueología, perfectamente contrastadas con la arqueología, y doy fe de lo que estoy diciendo porque lo he hecho para alguna cosa muy concreta. Bien, pues en esa lectura, yo leyendo dije, Dios mío, lo que está aquí, lo que se está reflejando en este mundo funerario, es lo que también tenemos en Huelva. Y esto nos puede servir para clarificar y contrastar los hechos arqueológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trasfondo, desde mi punto de vista, el trasfondo de la cultura que nos llega al occidente peninsular a finales del segundo milenio, digamos en fechas redondas, entre el año 1100 y el año 1000, eso que yo hemos llamado el Tartesio antiguo, o el Tartesio prefenicio, o el Tartesio arcaico, o como se le quiera denominar, es probablemente, como así lo explicó en su momento el profesor Manuel Vendala Galán, que pueda estar relacionado con gentes que proceden de zonas del Mediterráneo, en las que naturalmente en el Mediterráneo está el mundo griego. El mundo griego no es un hecho aislado como pudiera parecer, ¿no? Sino que luego nos florece ante nuestros ojos, se nos manifiesta ante nuestros ojos el resultado de siglos anteriores, como se expresa muy bien en la Ilíada y en la Odisea, como sabemos sobradamente, ¿verdad? Y entonces, es un criterio que yo utilicé, seguramente habría que matizarlo, y que no es una cosa diríamos, llevarla al pie de la letra, pero los mismos objetos no, pero la misma función o parecida función sí. Este es el matiz, que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que hay objetos, o mejor dicho, funciones concretas en ámbitos funerarios y religiosos que perduran durante siglos. Que a veces ese detalle se nos escapa, lo digo por experiencia, porque es un mundo que yo he trabajado reiteradamente, al menos en las islas, ¿no? Y entonces eso es digamos, un complemento extraordinario, con lo cual enriquece esta otra perspectiva. Es decir, lo que nosotros estamos encontrando aquí en Huelva nos puede ayudar también para entender lo que sucede en otros ámbitos mucho más lejanos, y que no es nada más y nada menos que el trasfondo de las raíces del mundo clásico mediterráneo. De modo que estamos en ese mundo pan-mediterráneo, ¿verdad? Ese mundo que desde los 2.500 kilómetros que hay desde el Mediterráneo oriental, es decir, desde la zona de Israel, para entendernos, en kilometraje aproximadamente, hasta la península ibérica, a grosso modo, esos 2.500 kilómetros de mar, ¿verdad? Hay ahí un mundo que tiene ese trasfondo, que sucede de otra manera cuando los fenicios llegan. Lo que encontramos en las Baleares lo encontramos en la península ibérica, lo encontramos en el norte de África, en Sicilia, en Cerdeña, ¿verdad? Y después sus raíces más antiguas en Siria, en las zonas de Palestina, de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay un momento, y esto es lo importante, ese es otro factor que quizás, gracias por decirlo, porque a lo mejor no habíamos incidido en ello, ¿no? La importancia que tiene
el que todo esto nos interconecte con el Mediterráneo. Es verdad que estamos en el Atlántico, porque Huelva al fin y al cabo es lo que yo llamo el Atlántico cercano, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese es el cercano, porque claro, 2 kilómetros más allá, como quien dice, está Cádiz, que también es Atlántico, aunque no lo parezca, y ahí se mezcla entre lo Atlántico y lo Mediterráneo. Pero es que estamos interconectados, hay un trasfondo que no puede ser leído de una manera aislada como un cachito de aquí y otro poquito de allá y otro trocito de más allá. No, 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 no. Esto hay que verlo en un sentido más amplio, con todas las particularidades que eso conlleva. Cuidado, ojo, que no se malinterprete. No se trata de que estemos hablando de homogeneidades. No, 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 no. De homogéneo nada. Sino es ese punto similar, interconectado. Ya lo dijo Platón en uno de esos diálogos, no me acuerdo cuál de ellos, cuando dice que las gentes del Mediterráneo son como patos que se asoman a una charca. La misma charca, que es el Mare Nostrum, que luego dirían los romanos, ¿no? Y entonces quiero decir con esto que si no somos tan localistas y tan provincianos y abrimos un poco la mente, porque es muy importante, esto nos permite en esa abrir la mente de que nosotros formamos parte de todo ese trasfondo cultural antiquísimo que viene desde allá y más a mediados de acá, el Mediterráneo central, y que termina en el final del Mediterráneo y en los inicios del Atlántico con Huelva, que es Atlántico, ese primer Atlántico. De modo que después tiene esa otra lectura, cuidado, que yo hice un poco un poco la avanzadilla, porque no es ninguna originalidad, que claro, sino simplemente avanzadilla en el sentido, ojo, que todo esto podemos y debemos hacerlo con otra lectura, con otra dimensión completamente distinta, ¿no? Es decir, que tiene esa otra. Claro, cuando uno se da cuenta de que luego entra en el Museo Arqueológico de Huelva y ve una serie de objetos arqueológicos griegos, no que se parecen a los griegos, no, no, objetos griegos, y que son objetos griegos como los que hay también en la costa mediterránea peninsular desde Cataluña hacia el sur, ¿verdad? Y luego hay objetos griegos Sí, con la piececita del felino, que es una maravilla. Claro, por pero ejemplo, ¿no? yo creo que ese es el problema, que la gente ve claro, que hay colecciones de cerámica griega que dices, ¡ay, qué bonita! Y luego llegas a Huelva y ves un trocito así y dices, ¡ay! Pero lo que no sabes es que ese trocito así es un alfar único en el mundo y que quien tuviera esa pieza tenía que tener mínimo mucho dinero. Sí, sí, sí. Pues ese es el otro aspecto que no solamente no es desdeñable, sino que es muy importante y hay que tenerlo muy en consideración. Es decir, esa otra dimensión en la que el cabezo de la joya como lugar, como yacimiento, los objetos que de allí se exhumaron como consecuencia de las excavaciones y que las tenemos en el museo, pues es una cosa tiene ese otro extraordinario valor, eso que se llama ahora el valor añadido. ¿Y se tiene valor añadido? Claro que tiene el valor añadido. No en el sentido mercantilista ni economicista, sino desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde el punto de vista cultural tiene ese valor añadido, es decir, que uno tiene esa dimensión, ¿no? Yo me acuerdo que en un viaje, en uno de esos viajes que hice en algunos puntos de Grecia, y recuerdo que estaba en Corinto, en el pequeño museíto que tienen en Corinto, y entonces había unos pequeños vasitos griegos del siglo VIII a.C., que en griego se llaman cotilé o cotiloi en plural. Los cotiloi son unos pequeños recipientes que son exactamente iguales que los que encontró el profesor Pellicer, mi maestro el profesor Pellicer, cuando excavó la necrópolis de Almuñécar en la provincia de Granada, ¿no? Y gracias a esos recipientes, los griegos, los fechó en finales del siglo VIII, inicios del siglo VII. Exactamente los mismos que se habían encontrado tal. Exactamente lo mismo que está el sarcófago, que uno ve en los dos sarcófagos de Cádiz, son los que uno puede encontrar en el Museo de Israel, de Beirut, perdón, lapso, de Beirut, en el Líbano, exactamente iguales, ¿no? Porque es ese trasfondo que nos interconecta, los fenicios con todo el Mediterráneo, los griegos con todo el Mediterráneo. Pues ese trasfondo tartésico antiguo también, a su modo, nos vuelve otra vez a conectar de otra manera, claro, con todo ese trasfondo
Mediterráneo, por tanto, creo que insisto en ello, ¿no? Y voy, para terminar esta intervención, a hacerlo del siguiente modo, ¿no? Creo que lo he dicho en algún sitio por escrito, si no recuerdo mal, y si no, cada vez que tengo oportunidad de decirlo in voce, lo digo, ¿no? Y es otro aspecto que, claro, nosotros hemos marginado el norte de África, lo hemos marginado, no existe, desde el punto de vista cultural, a ese nivel me refiero, no existe el norte de África, porque se desconecta después de la presencia de la invasión árabe del año 630 o 635 en Egipto, ¿verdad? Y ya se separa, hay un mundo que se separa, pero es que el norte de África es igual de Mediterráneo de mar como es el Mediterráneo, digamos, el norte, para entendernos, del Mediterráneo sur. Igualito. Y hay unas ciudades romanas espectaculares. Y hay unas ciudades griegas extraordinarias en la zona de Cirene, en la actual Libia, extraordinarias. Es decir, cuando hablamos del Mediterráneo, ojo, no se me olviden que hay que tener la perspectiva de que el otro Mediterráneo, toda la costa del Magreb, desde Marruecos hasta Libia, por supuesto hasta Egipto, claro, desde Marruecos hasta Egipto, pero sobre todo hasta Libia, todo eso es también Mediterráneo y todo eso está a su vez interconectado, ¿no? De modo que esa es la perspectiva que me parece que diríamos que nos da una dimensión distinta, que ahora por razones geopolíticas, tenemos una perspectiva achicada, es decir, digamos de encerramiento, de decir esto es lo mío y aquello es lo tuyo, ¿no? Y como esto es lo mío y por tanto yo no soy igual que el otro, ¿no? Aquel es el otro, no. Entonces, pero en el mundo antiguo las cosas son de otra manera, porque el referente que los une es el mismo mar, y no sé si sirve por ahí de alguna canción que hable del mismo mar, el mismo mar que nos une, ¿verdad? Y entonces todo esto da pie a reflexionar en ese sentido, aunque sea a través de esas piezas magníficas como la del ciervo y la cabecita del équido o del caballito que está en el asa, que es una pieza extraordinaria por el valor simbólico que tiene, que no viene ahora al caso, pero que tiene un interés desde el punto de vista cultural extraordinario porque se mezcla con referentes mitológicos, religiosos, etcétera, de ese mundo tartésico. El Avis, efectivamente, y todo eso que es muy, muy interesante. Efectivamente, sí. No le quiero robar mucho más tiempo, pero hay desde hace tranquilo, mucho tiempo, Antonio, que me rondan dos preguntas en la cabeza. Una, ¿cómo que es un perro y no un felino el tapacubos? O ¿cómo que no es el tapacubos del carro? ¿Qué teoría es esa? Y cuéntanos y desvélanos por qué creemos que es un perro ahora, después de 70 años casi, y no un felino. Bueno, en realidad siempre se dijo que era un felino, ¿eh? Siempre se dijo que era... Eso es, que siempre se ha dicho que es un felino y ahora hay teorías que dicen que probablemente pueda ser un felino. En principio desde la propuesta que hizo Juan Pedro Garrido, al que ya he citado en un par de ocasiones, él ya habla incluso de que es el tapacubos de esa rueda, es una pantera. Dice expresamente que es una pantera, habla de felino y expresamente habla de pantera. Lo de que sea un perro, pues es decir, ese felino, pero es que claro, ese es el planteamiento. Ahora, ¿puede ser un perro? Dice, y si uno ve la boca abierta o las fauces abiertas de un perro, de esos perros de cara ancha, y ve la de un felino, caso de un león, dice, ¿y quién me dice a mí, quién tiene valor para decirme que eso no es un perro y es un felino? ¿Quién me lo...? Yo he puesto una foto expresamente. Creo que la puse, no sé si la puse en la conferencia, no me acuerdo muy bien, ¿no? No estoy seguro, pero sí en una conferencia que di en Huelva, no me acuerdo exactamente, sí creo que, vamos, la puse seguro, y entonces me acuerdo que Clara se reía y digo, claro, es que puede ser una cosa o la otra. Claro. Es que no es muy fácil distinguir si con las fauces abiertas si tú no tienes más elementos, ¿no? Y teniendo en cuenta que el perro tiene una tradición muy especial en la escatología, es decir, en el mundo de la religión, del mundo tartésico, pues a lo mejor tiene esa función.
entonces yo hago una comparación entre esa cabeza de felino y esa cabeza de perro, y que a ver quién me puede decir a mí que es una cosa o la otra. Y entonces cuando dos cosas se parecen, y hay montones de cosas que se parecen, siempre hay que tender por aquello que tiene más vinculación con lo más cercano. La pregunta es, ¿qué se tiene más cerca? ¿Un perro o un felino en Huelva? Y dice, no, un felino es porque ha venido la idea de fuera. Es posible que haya venido la idea. Pero, ¿y dónde? Dígame usted el argumento para poder diferenciar si esto, ¿verdad? Si esta uña es de un gato blanco o de un gato negro. ¿No? Esta uña es de un gato blanco o de un gato negro. Pues, no, pues yo no lo sé, ¿verdad? Si esta garra es una... Bien, por hacer una broma, ¿no? En ese sentido. Quiero decir con eso que si yo pongo, y lo he puesto además adrede, un perro con esas características, de esas fauces abiertas, etcétera, es exactamente igual que un felino, que se ha dicho que es una pantera, pero que en la propia información de las que se han publicado dejan la duda abierta. Y entonces en la duda abierta, por cuestión de principios, personalmente, yo siempre tiendo a ir por aquello que me parece como la famosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de la hoja de Ockham? No me acuerdo de la cuchilla de Ockham, ¿no? Es decir, a lo más sencillo, y lo más sencillo es lo que aquel animal que tiene uno más cercano, es decir, aquel que tiene y que cumple una misión muy concreta, cumple una función muy concreta en un contexto muy determinado, y entonces sería más fácil pensar que pueda ser un perro que pueda ser un felino, ¿no? Eso es una cuestión. ¿Por qué se dice que es un felino? Pues porque a lo mejor se utilizó como imitación los elementos arqueológicos que se encontraron en la necrópolis de Salamina, en Chipre, ¿no? Que excavó Vasos Karageorgis, ¿no? No lo sé, pero ahí está un tema. El problema es que estamos en la discusión. Yo creo que aquello no es un carro, que conste, pero es otra cosa distinta. Pero Bueno, que allá, o sea, claro, yo pensaba que no era no, no, el no, no, tapaculo no, del carro, pero ya que no, no es no, un no, no, carro. no, 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 eso que lo diga Clara, que eso es un tema que lo tenemos ahora en discusión, Claro. y si no fuese un carro y fuese lo que nosotros creemos que es, Ajá. que ahora se expresará con más detalle, desde mi modesto punto de vista es todavía más interesante, fíjate, Ay, ahora es me va a mucho dejar más con la duda. interesante incluso de que fuese un carro, porque le da otra dimensión cultural, le Ajá. da otra dimensión incluso todavía mucho más rica que la tal. ¿Que pudiera ser un carro? No, ninguna sorpresa. En las estelas decoradas llamadas del suroeste, que nosotros llamamos estelas tartesias, y que yo publiqué con un colega, Jesús Fernández, publiqué un libro que se llama La religión de los tartesios, y que volvemos sobre el tema en el libro que publicó la Universidad de Huelva, que se llama Tarteso, la génesis de una civilización. Del año pasado, ¿no? Concreto. El año pasado, efectivamente, volvemos a incidir otra vez en la misma idea, es decir, de que se trate de se pueda tratar de otra cosa distinta, pero puede ser un carro, no es ninguna extrañeza, repito, porque en las estelas que vienen desde Cáceres y Badajoz y de Huelva y de Córdoba y de tantos otros sitios y que llegan hasta donde yo recuerdo ahora, en la provincia de Ciudad Real, entre otros lugares, ¿verdad? Pues no es ninguna sorpresa. Pero si fuese lo que nosotros estamos pensando, que pudiera ser también lo que me parece a mí incluso que podría ser aún más rico, entre comillas, o si no más rico, por lo menos le daría una dimensión cultural distinta y muy enriquecedora, ¿no? Sí, sí. Y lo cual quiere decir, y eso es muy importante que también la sociedad lo sepa, que es necesaria la revisión del conocimiento. Y cuando el conocimiento se revisa con otras miradas, con otras perspectivas, con otros conocimientos, porque el conocimiento va avanzando, ¿no? Y va permitiendo que las cosas se vayan cambiando, ¿no? No se puede tener siempre durante cientos de años la misma idea. Si esa idea es precisa y queda bien fijada, sí, pero hay cosas, cuando las cosas no quedan bien definidas, pues no pasa nada para que diríamos, se puedan reflexionar sobre ella y hacer una crítica, diríamos, científica sobre el tema, verlo con otra perspectiva. Si nos remontamos a cuántas cosas, llegamos incluso hasta algunos momentos de cuadros de pinturas extraordinarias que cuando se han observado
y se han analizado, resulta que había repintes y lo que estaba encima parecía que era una figura, y al al limpiarlo se han encontrado que era otra cosa distinta. Quiero decir que esto no es ninguna, no hay por qué sorprenderse, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que hace es enriquecer el conocimiento, Claro, y el conocimiento es crítico además, ¿eh? sorprendernos desde el punto de vista eso, ¿no? Que durante mucho tiempo se está hablando de una cosa y de que de repente nos vengan y nos cuenten otra cuando pensábamos eso, ¿no? Que la joya estaba ya abandonada y que se iba a destruir, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, hay que decir eso, que luego posteriormente se han ido haciendo otras intervenciones, no con resultados tan ricos como los de los primeros, pero que se siguen y se deberían de seguir haciendo intervenciones porque el registro arqueológico no está agotado en la joya, por supuesto, y mucho menos en el Cabezo Roma, que es el contiguo. exacto. Es que efectivamente el problema de estas cosas es decir, dice, ¿qué es lo más espectacular? Dice, lo más espectacular, ¿dónde estaba? En la parte alta. ¿Por qué en la parte alta? Dice, pues porque la cúspide y la zona elevada, ¿verdad? Es el que se reserva siempre para los personajes de alto estatus. Eso es una cosa evidente. Eso es una cosa evidente. Pero luego después, eso que se puede llamar, diríamos, de arqueología menor, entre comillas, que no hay ninguna arqueología menor, pero entiéndase lo que quiero decir, lo que hace es enriquecer lo que, diríamos, lo que se había descubierto con anterioridad. Que no son piezas tan espectaculares, no importa, pero desde el punto de vista de la cultura y del conocimiento, es de una importancia extraordinaria, porque lo que hace es darle más valor todavía a una hipótesis de trabajo, que lo que hacen es enriquecerse. Y sorprendentemente es eso, ¿no? Ese pueblo, esa gente que pisó la Huelva de hace 3000 años, es la que descansa ahí en paz hasta que metan las máquinas. Sí, sí, Esto es un despropósito. Hay Ahí en esta conferencia hay una frase que respecto a todo ese ritual, ¿no? que nos has contado también de la literatura clásica griega, ¿no? Y que se puede, digamos, observar también en la joya, ¿no? Con esos ajuares, con esas hebillas, ¿no? Y hay una frase que me llamó mucho la atención que decía que nos hemos ceñido los vestidos de la muerte. Yo espero sí, que qué Huelva bonito. no haya pasado, con Huelva no pase eso, con Huelva sea un despertar y que esos vestidos no nos aprieten más, porque sin duda la destrucción sistemática del patrimonio de Huelva es lo que denunciamos y lo que no queremos soportar más, ¿no? Entonces, Antonio, un último llamamiento para la gente de Huelva y desde la perspectiva, ¿no? Desde esos kilómetros y ese océano Atlántico que nos separa, que nos hablen de sí, de nuestra tierra, es de agradecer, y más desde su conocimiento y desde su sabiduría, ¿no? Me quedé con ese verso de se ha vestido los vestidos de la muerte, que es una cosa de una hermosura. Bueno, es pura poesía, porque al fin y al cabo las tragedias están escritas en verso, y hay un trasfondo poético, como todo el mundo sabe, extraordinario, ¿no? Y es una cosa bellísima de que se ha vestido con los vestidos de la muerte, que recuerda a otros poemas de otros momentos de la historia de la literatura, ¿no? Yo simplemente querría hacer un llamamiento primero a la sociedad en general, o si se prefiere, a quienes han promocionado todas esas edificaciones. El llamamiento es que hay otros lugares, y no son solamente el ensanche, para hacer ese tipo de estructuras que me parecen enormemente terroríficas. Esa es la expresión que se me ocurre. Yo pensaba en origen que podía ser diríamos, unas dimensiones hechas a la medida de las personas, ¿no? Es decir, unas medidas mucho más bajas, más medianas, por decirlo de alguna manera, y por supuesto siempre salvando en todo lo posible que el cabezo prime por encima de todo lo demás, ¿no? Pero cuando he visto todo ese montaje con esos edificios, la verdad es que me he quedado horrorizado. Me parece una cosa, repito la palabra, me parece una cosa terrorífica. De modo que en ese sentido habría que hacer un llamamiento a los promotores, habría que hacer un llamamiento, por supuesto, al Ayuntamiento de Huelva, de que siempre es posible rectificar, siempre es posible que las cosas se recompongan de otra manera, siempre es posible dar un paso a un lado, siempre es posible que las cosas, digamos, se repiensen de otra manera, se reflexionen de otra manera, que siempre se puede hacer. Les hago un segundo llamamiento, pero en este caso a los
a los habitantes de Huelva, ¿verdad? En el sentido de que en lo posible hagan un esfuerzo por luchar precisamente por por aquellas cosas que son referentes y singulares de su geografía y de su espacio, ¿no? Es decir, le ha tocado a Huelva tener esos cabezos y no es Huelva la llana en ese sentido, para entendernos, ¿no? Sino con esos cabezos, pero como son muy hermosos, ¿eh? Palabra, por cierto, para los de Tenerife, que lo tenemos muy asumido, porque como aquí hubo muchísima gente procedente de Huelva después de la conquista del año 1496, y la palabra cabezo es una palabra muy común, igual que las cabezadas, ¿verdad? El cabezo y las cabezadas, pues entonces yo siempre me sentí muy, muy vinculado y muy cercano con una expresión que me resultaba muy, muy, muy familiar, ¿no? Y uno está acostumbrado porque vive en una zona de mucha montaña y etcétera, porque es lo normal en una isla volcánica, y que defiendan en lo posible esa perspectiva, esa topografía, porque aunque uno no sea capaz de darse cuenta, no lo reflexione, el perder la imagen cercana que uno tiene de los alrededores, perderla es una cosa tremenda. No se puede uno perder la perspectiva del espacio de ninguna manera, ¿no? Los referentes cercanos no se pueden eliminar, porque si no uno, sin darse cuenta, pierde algo y le queda simplemente como una especie de nostalgia, rememorando aquello que fue y que no tuvo la capacidad de defenderla para cubrirlo. Pero no es solamente, y este es el tercer llamamiento, no es solamente por un hecho geográfico puro y duro, no, es que ese hecho geográfico, ¿verdad?, encierra un valor cultural extraordinario, que no está allí físicamente, no, pero es el punto a partir del cual uno camina un poquito, porque no hace falta caminar demasiado, y se encuentra uno en la avenida Sunheim, o incluso menos si se pone definitivamente en el Banco de España, en ese edificio de la Plaza de las Monjas. Y por tanto, lo que uno no ve allí, pero uno tiene la imagen del cabezo, y por tanto le resulta fácil, entre comillas, entender lo que le pueden explicar luego cuando vaya al museo a ver esas piezas que son singulares. De modo que yo creo que defender la cultura de la geografía, la cultura de la historia, la cultura de los referentes de la identidad, etcétera, y de la memoria, perdón, en ese sentido, me parece que son esos hechos por los que merece la pena batallar. Sinceramente merece la pena. La pregunta-respuesta es, ¿y eso significa que se paralice eso que llamamos pomposamente el progreso? No. Dice, es que se puede combinar ese progreso, pero de una manera ordenada, de una manera, diríamos, racional, de una manera racional. El problema es que, visto desde mi perspectiva, eso que nos han planteado me parece que es una imagen irracional. Es irracional, atendiendo a todos estos valores geográficos o geoculturales, si ustedes quieren, de lo que significa y de lo que significó y significa y seguirá significando durante muchísimo tiempo el cabezo de la joya. Solo darle las gracias a Antonio por este ratito. Creo que Huelva va a abrir los ojos, no solamente con esta charla que hemos tenido, sino con la que llevamos teniendo todos estos días. Es necesario que Huelva salga a la calle como hemos salido y siga saliendo a la calle hasta que no esté todo perdido. No podemos dejar de hacerlo. Es sin duda, decía Clara el otro día, que si nos roban nuestro pasado, nos roban nuestra identidad, y es lo que han ido haciendo a lo largo de la historia en Huelva, ¿no? Con esa destrucción sistemática de los cabezos, de la ciudad protohistórica, de la ciudad romana y de todos estos restos que se han ido encontrando a lo largo de la historia y que podemos disfrutar desgraciadamente poco. Antonio Tejera, es un placer, gracias por venir hasta Huelva. Le invito de nuevo a su casa y nos comemos unas gambitas y unos choquitos para celebrar pronto que las joyas siguen siendo una realidad y que debería ser centro de investigación, parque arqueológico, lo que fuera o lo que fuese, pero no 4 moles de cemento. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Igualmente.